Gracias por seguir con nosotras en Berta y Xiomara. Hoy, el día 11 de enero, se conmemora en nuestro país el Día Nacional por la Educación. Y esta mañana nos acompaña el experto en educación, Cefas Asensio. Él también es parte de la red o de la organización Eduquemos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Un tema a mí en lo personal me apasiona muchísimo porque he sido testigo de cómo la educación de calidad realmente puede transformar vidas y puede transformar naciones. Yo crecí en una ciudad pequeñita, en Ciudad Darío. En ese entonces, ¿verdad? Todavía, imagínense que yo ni siquiera tuve la posibilidad de estudiar con libros. Y yo ahora, claro, ya adulta, reflexiono al respecto y digo, ¿cuánto hubiese cambiado mi vida? Tal vez con un poquitito más de educación, hasta dónde más hubiese podido llegar. Y por eso es que es tan importante, creo yo, que desde la parte privada asumamos también este desafío que tenemos como país. Cefas, ¿cuál es el contexto en el cual nos encontramos alrededor de la educación en Nicaragua? Bueno, la realidad es que, hoy que se conmemora Día Nacional de la Educación, se habla de la importancia de haber progresado en las coberturas y eso es una realidad. Es cierto, hay más niños y niñas estudiando en preescolar, en primaria, incluso en secundaria un poco más y en las universidades. Educación técnica ha quedado un poquito, digamos, con menos avance, pero en general en todos los subsistemas hay un avance de cobertura. Sin embargo, el gran desafío, que en eso hay consenso de todos los sectores, sector privado, especialistas, mismo gobierno, que reconocen que la deuda es la calidad de la educación. Y en este sentido, lo que estamos hablando es la necesidad de un aprendizaje efectivo. Cuando vos mencionabas que tu experiencia, digamos, en Darío, muchas veces nos tenemos que referir a los ambientes de aprendizaje, no solamente como lugares donde hay texto, donde hay pizarra, sino sobre todo cuál es el ambiente que te crea un docente. Sí. ¿Verdad? La calidad del docente determina la calidad de la educación en la mayor parte del porcentaje. De hecho, lo que estamos diciendo es que el techo de la calidad educativa de un país está determinado por el techo de la calidad docente. Y ahí hay un gran desafío, porque lo que tenemos en nuestro país es que todavía no se ha desarrollado la carrera docente. Hay muchos esfuerzos. Hay que reconocer que en este momento hay más de 4.000, por ejemplo, docentes de primaria que están estudiando en las universidades que ofrecen formación docente, como la UNAM Managua, la UNAM León y las dos universidades de la costa caribe, Telavico y Huracán. Sin embargo, el tema es si realmente esto se está llevando a una pedagogía del aprendizaje, si se está traduciendo en que los niños y las niñas aprendan mejor, aprendan a razonar, aprendan a leer fluida y comprensivamente, ¿verdad? Vos decías, por ejemplo, también de que esta es una tarea de todos. Sí. El docente obviamente va a facilitar con mejores técnicas, con mejores herramientas, con mejor diálogo, motivando sobre todo a que el niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto, porque esto es un sistema, ¿verdad?, para toda la sociedad, va a motivar al aprendizaje. La motivación es fundamental. Aquí estamos hablando de que ese es el eje que nos une a todos. Si motivamos en la casa, si acompañamos a nuestros niños a leer y a escribir, estamos haciendo una gran labor. Si motivamos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes a que sepan orientar o a elegir su carrera, a estar bien informados, a escoger algo que realmente vaya de acuerdo a sus habilidades, a sus intereses, le estamos orientando y le estamos ayudando a tener éxito en la vida también. Y en ese sentido todos estamos participando en mejorar la calidad educativa de nuestra sociedad. Definitivamente. Ahora, volviendo al tema de los maestros, ¿cuál es el principal desafío que tenemos? O sea, uno es la formación, digamos, formal, ¿verdad?, académica de los docentes a todos los niveles. Pero también que podemos hablar de las condiciones mismas de estos docentes, porque también mucho se ha hablado, por ejemplo, de lo difícil que es
basado en el salario que tienen los maestros, la dificultad que hay de movilización en muchas comunidades, sobre todo urbanas. Rurales. La costa Caribe también tiene la costa Caribe, dificultades. Que también en sí mismo es todo un tema por el tema de la educación plurilingüe. Es correcto. ¿Cómo entonces o qué esfuerzos se hacen desde el Estado y cómo como particulares, como sociedad civil, podemos participar en este proceso de mejorar esos accesos? Claro, lo que hay que entender es cuál es las cosas que están pendientes por hacer. Por ejemplo, el tema de la calidad y del nivel de vida que tienen los docentes es un tema que todavía no está resuelto. Nosotros tenemos como país a los docentes que tienen el salario más bajo de la región, de Latinoamérica incluso, ¿ya? Y en ese sentido hay una deuda. Sin embargo, esto siempre se discute en el sentido de si se trata solamente de elevar el salario o de elevar la calidad y hacer que el salario vaya dependiendo del rendimiento que tiene. Y al final también, concluimos con el tema, un ejemplo, pues el tema presupuestario. Mucho se habla de cuánto se está asignando de parte del presupuesto nacional a la educación y sobre todo la educación primaria, que creo yo que es donde al menos deberíamos estar cumpliendo la primaria, ¿no? En el promedio de la población. Bueno, ahí lo que tenemos es una situación que el presupuesto se ha planteado los especialistas internacionales de que lo mínimo que debería de tener un país de inversión es del 7% del Producto Interno Bruto. Como Eduquemos y con otras organizaciones hicimos en un momento un plan, una propuesta de una agenda educativa de nación, en el caso de FUNIDES, ¿verdad? Planteando más o menos dónde podría dirigirse algunos recursos, un poco desactualizada ya en este momento, ¿verdad? Sin embargo, de lo que se trata es de hacer ejercicios de ese tipo. Es decir, no es solamente elevar el monto del presupuesto, sino saber a dónde hay que colocar de manera efectiva. Exactamente, de tal manera que esto sea una diferencia significativa. Por ejemplo, hablábamos de los docentes. Esa es una inversión estratégica fundamental. Es decir, garantizar que el docente que estudia sea aquel que realmente tiene vocación, porque ese es un primer filtro que hay que hacer para que todo el cuerpo docente del sistema educativo sea motivado, sea aquel que está realmente interesado en desarrollar procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Otra cuestión estratégica, por ejemplo, desde mi punto de vista, es el tema de la lectura comprensiva, el razonamiento matemático. Hay métodos, hay materiales de trabajo, ¿verdad?, dirigidos a lograr esa motivación y ese aprendizaje más efectivo, que es la base para el desarrollo de todos los otros aprendizajes. En secundaria hay retos específicos, por ejemplo, el tema de la orientación y la formación vocacional, la orientación hacia el trabajo, que debe de estar muy vinculada con el sector privado, de tal manera que el estudiante conozca las empresas, conozca los procesos comerciales, conozca todas las oportunidades que hay en el mundo laboral, ¿verdad?, con tiempo, y vaya identificando las posibles carreras técnicas y profesionales, ¿verdad?, de tal manera que tome decisiones acertadas. Ahorita estábamos viendo el tema del ingreso a las universidades, por ejemplo, en donde han comenzado a cambiar ya el tipo de exámenes, de tal manera que no solamente están evaluando si tienen capacidad en matemáticas o si tienen buenas notas, ahora ya están comenzando a incorporar este componente que es valioso y necesario, que es la vocación. Y bueno, yo decía en uno de los comentarios, una de las entrevistas hace poco, de que en realidad esto debe de ser no solo para las carreras priorizadas que se dicen, digamos, ingeniería, etcétera, sino para todas las carreras, porque cada carrera tiene una especialidad y una razón de ser y tiene un sentido personal también, porque no es solamente escoger dentro de un paquete, sino aquello para lo cual estás motivada, estás preparada, estás más inclinada. Y en ese sentido está más vinculada a tus proyectos de vida. Entonces, en secundaria, una inversión de ese tipo, la inversión en educación técnica,
debería de ser realmente fuerte. Hay cosas interesantes que se están haciendo, sí, ¿verdad? Pero ahí podría ser inversiones estratégicas para mejorar la calidad educativa. Creo que hay muchísimo más que seguir hablando con el tema de educación y quiero también invitarlos a que es muy importante que nos informemos, o sea, que sepamos cuáles son las necesidades que hay en este tema y si ustedes pueden colaborar, ahorita hay mucha promoción del voluntariado. Es correcto. ¿No? ¿Cómo chavalos que están o que han tenido acceso a educación superior pueden acercarse a niños de primaria y transformar esas escuelas, comunidades, buscar alianzas? El tema de la promoción también de la alianza público-privado ahorita está, claro, podría ser también un medio efectivo para poder hacer estos cambios que tanto se necesitan. Es que hay grandes necesidades en materiales educativos, que puede ser, a veces hay computadoras que se utilizan casi de desecho prácticamente y que pueden perfectamente servir a un instituto, a una escuelita, ¿verdad? A veces que nos queremos deshacer de libros que son tal vez valiosos para una biblioteca, los mismos periódicos que se utilizan y se botan muchas veces, ¿verdad? Pueden servir para mejorar la lectura porque son noticias, son informaciones que pueden motivar más a los estudiantes. Entonces, hay muchas cosas realmente que se pueden hacer. Definitivamente. Bueno, Cefas, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Espero que nos continúe mostrando estos desafíos, estos retos y las oportunidades que hay. Todo en positivo. Todo en positivo, eso es. Aquí no hay otra manera. Es la manera. Todos tenemos una tarea y en positivo adelante. Así es, definitivamente. Con esto vamos a hacer una breve pausa y seguimos con mucho más aquí en Berta y Xiomara.